Desperté el día de la boda de mi hermano y los ahorros de mi vida no estaban. Es por tu bien, dijo mi madre. Así no intentarás opacarlo, añadió mi padre. Su justicia encendió la venganza que los destruiría. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El silencio en nuestra pequeña habitación siempre había sido un refugio, un acuerdo tácito entre Sofía y yo. Era el espacio donde el ruido del mundo, y sobre todo el de mi familia, no podía alcanzarnos. Pero esa mañana, el silencio era diferente. Era un silencio denso, pesado, como el aire antes de una tormenta devastadora. Estaba arrodillado frente al armario, con el corazón martilleando contra mis costillas con una fuerza que me dejaba sin aliento. Mis dedos, torpes y temblorosos, buscaron a tientas la vieja caja de metal escondida bajo una pila de mantas. La caja era fea, abollada y con restos de óxido en los bordes. No era una caja fuerte, pero para nosotros era más que eso. Era el cofre de un tesoro, el guardián de 5 años de turnos dobles, de cenas baratas, de vacaciones pospuestas. Era el custodio de nuestro sueño. El metal se sentía anormalmente frío bajo mis dedos. Con un movimiento que se sintió eterno, levanté el pestillo. El chasquido metálico resonó en la habitación como un disparo. Y entonces, la vi. Estaba vacía. No vacía como cuando olvidas un billete. Estaba impecablemente, insultantemente vacía. Ni una moneda, ni un papel, ni una mota de polvo. El fondo de metal desnudo me devolvía el reflejo de un rostro pálido y descompuesto que apenas reconocí como el mío. Un zumbido agudo comenzó en mis oídos, ahogando el sonido de mi propia respiración agitada. Por un instante, el mundo se detuvo. Mi mente, entrenada para analizar cifras y encontrar patrones, se negó a procesar la información. No tenía sentido. Era un error en el sistema, una variable imposible. Levanté la vista y mis ojos se encontraron con los de Sofía. Estaba de pie en el umbral de la puerta, con su bata de dormir puesta y una taza de café en la mano. La taza temblaba, y una pequeña gota oscura cayó sobre la madera del suelo, pero ninguno de los dos se movió para limpiarla. Su rostro, normalmente lleno de vida y de una calidez que era mi ancla, estaba contraído en una máscara de incredulidad y pavor. No necesitaba preguntar. Ella lo sabía. En sus ojos vi el mismo abismo que se había abierto en mi estómago. No era solo dinero. Eran los ladrillos de la casa que nunca tendríamos. Eran las paredes que no nos protegerían. Era el jardín donde nuestros futuros hijos no jugarían. Era el futuro, nuestro futuro, robado en el silencio de la noche. Y en lo más profundo de ese vacío, en el fondo de esa caja de metal, una certeza helada comenzó a tomar forma, una verdad tan monstruosa que al principio intenté rechazarla. Solo 2 personas en el mundo, además de Sofía, sabían de la existencia de esa caja. Solo 2 personas. El recuerdo me golpeó con la fuerza de una ola, arrastrándome lejos del horror presente hacia un tiempo que ahora parecía pertenecer a otra vida. Hace apenas 6 meses, estábamos parados en ese mismo terreno baldío que pronto se convertiría en un pequeño desarrollo de viviendas a las afueras de la ciudad. El sol de la tarde nos calentaba la espalda y el aire olía a tierra húmeda y a hierba recién cortada. ¿Estás seguro de que es aquí, Fabián?, preguntó Sofía, entrecerrando los ojos para ver el plano arrugado que yo sostenía. Lote 23, dije con una sonrisa que no podía contener. Justo aquí. La puerta principal estaría, aquí. Y la cocina, con esa ventana grande que siempre has querido, daría justo hacia ese árbol de allí. Señalaba al aire, dibujando paredes invisibles con mis manos. Pero en mi mente, la casa ya estaba construida. Podía ver cada detalle. Podía sentir la calidez de la luz del sol entrando por esa ventana de la cocina mientras Sofía preparaba el desayuno, tarareando una de sus canciones. Podía oír las risas de los niños que aún no teníamos,
corriendo por un pasillo que todavía era solo tierra y maleza. Sofía se acercó y me tomó del brazo, apoyando su cabeza en mi hombro. Se quedó en silencio por un largo momento, simplemente mirando el espacio vacío. Supe que ella también lo estaba viendo. Estábamos compartiendo la misma alucinación, el mismo sueño tangible. Imagínate, Fabián, susurró, y su voz estaba cargada de una emoción que me hizo sentir un nudo en la garganta. Algo nuestro. Construido por nosotros, para nosotros. Un lugar donde nadie pueda decirnos cómo vivir, donde nadie pueda hacernos sentir pequeños. Esa última frase flotó en el aire, cargada de un significado que ambos entendíamos demasiado bien. Un lugar donde nadie pueda hacernos sentir pequeños. Era más que una casa. Era una declaración de independencia. Era nuestra fortaleza, el santuario que estábamos construyendo para protegernos no del mundo exterior, sino de mi propia familia. Esa noche, de vuelta en nuestro pequeño apartamento alquilado, nos sentamos en el suelo de la sala, rodeados de hojas de cálculo y folletos de constructoras. Yo, con mi mente de analista financiero, había creado una proyección a 5 años. Cada centavo estaba contabilizado. Los turnos extra que Sofía tomaba en el hospital, las noches que yo pasaba haciendo trabajos de contabilidad freelance después de mi jornada de 8 horas. Cada sacrificio era un ladrillo más en nuestra casa invisible. Si seguimos así, le dije, señalando una celda en la pantalla de la laptop, en 18 meses tendremos el enganche completo. Sin deudas. Empezando de cero, pero de nuestro cero. ¿Y tus padres?, preguntó ella en voz baja, como casi siempre que tocábamos un tema importante. Su pregunta no era una acusación, sino una preocupación genuina. Suspiré, apartando la vista de la pantalla. No tienen por qué saberlo hasta que sea un hecho. No quiero sus opiniones, ni sus consejos, ni su negatividad. Sabes que se enterarán. Y sabes lo que dirán. Sobre todo con la boda de Ricardo tan cerca. Tenía razón. La boda de mi hermano mayor, Ricardo, se cernía sobre nosotros como una nube de tormenta. Era el evento social del año para mis padres, su oportunidad de mostrar al mundo su éxito a través de su hijo predilecto. Cualquier logro mío, por modesto que fuera, sería visto no como un motivo de orgullo, sino como una competencia, como un intento de robarle el protagonismo a Ricardo. No importa, dije, tratando de convencerme a mí mismo tanto como a ella. Esta vez será diferente. Esto es nuestro, Sophie. Es tan real que casi puedo tocarlo. No pueden quitarnos esto. La miré, buscando reafirmación, y ella me sonrió, una sonrisa cansada pero llena de amor. Tienes razón. No pueden. Ahora, arrodillado frente a la caja vacía, sus palabras resonaban en mi cabeza como una burla cruel. No pueden quitarnos esto. Pero lo habían hecho. Habían entrado en nuestro santuario, en nuestro sueño más íntimo, y lo habían saqueado sin dejar rastro, demostrándome una vez más que yo había sido un ingenuo. Había subestimado su capacidad para la crueldad, su determinación para mantenerme en el lugar que siempre me habían asignado, la sombra de mi hermano. Para entender la magnitud de esa caja vacía, hay que entender el lienzo sobre el que se pintó mi vida. Un lienzo donde yo siempre fui el color secundario, el tono de fondo diseñado para hacer que el color principal, Ricardo, brillara con más intensidad. No eran actos de maldad abierta, al menos no al principio. Eran pequeños cortes, miles de ellos, administrados con la precisión de un cirujano a lo largo de 30 años, hasta que casi te convencen de que mereces sangrar. El primer recuerdo nítido, el que se grabó en mi memoria como un hierro candente, fue el de mi 18º cumpleaños. Era una tarde soleada de julio. La familia estaba reunida en el patio trasero. El olor a carne asada llenaba el aire. Ricardo, que ya tenía 22 y una confianza en sí mismo que yo solo podía envidiar, había llegado en su coche nuevo, un sedán deportivo que mis padres le habían regalado por graduarse de la universidad. El coche era el centro de atención. Mi padre no paraba de hablar de su motor, de su potencia, de cómo Ricardo se lo merecía por ser un campeón. Cuando llegó el momento de mi pastel, la atención se desvió hacia mí por un breve instante.
Soplé las velas. Todos aplaudieron. Y entonces mi padre se puso de pie, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Se acercó, me dio una palmada en la espalda tan fuerte que casi me hizo perder el equilibrio y dijo, en voz alta para que todos lo oyeran, 18 años. Ya eres un hombre, Fabián. Ahora te toca a ti. A trabajar duro, que es lo que hacen los hombres de verdad. Y eso fue todo. No hubo regalo. No hubo sobre con dinero. Solo una orden disfrazada de consejo paternal. El mensaje era claro, a Ricardo se le daban las cosas, yo tenía que ganármelas. Esa noche, mientras lavaba los platos de la fiesta, oí a mi madre decirle a una tía, es por su bien. A Fabián hay que empujarlo un poco. Es más, lento que su hermano. Lento. Esa era la palabra que usaban. No era lento, era diferente. Mientras Ricardo era impulsivo, sociable y encantador, yo era callado, observador y metódico. Me gustaban los libros, los números, los sistemas. Me gustaba entender cómo funcionaban las cosas. Pero en el universo de mi familia, esas cualidades no eran virtudes, eran deficiencias. Unos años más tarde, la historia se repitió, pero con más dinero en juego. Ricardo, después de 2 trabajos de los que fue despedido por diferencias creativas, decidió que su verdadera vocación era ser empresario. Quería abrir una cafetería de especialidad. Mis padres estaban eufóricos. «Tiene visión», exclamaba mi padre. Invirtieron una suma considerable en el proyecto, una cantidad que a mí me habría llevado una década a ahorrar. La cafetería, predeciblemente, fue un desastre. Mal administrada, con más estilo que sustancia, cerró en menos de un año, dejando un agujero financiero que mis padres cubrieron sin un solo reproche. Es el costo de aprender, sentenció mi padre. Unos meses después de ese fiasco, yo, que había estado trabajando y estudiando por las noches, solicité a mi padre un pequeño préstamo. Era para un curso de certificación en análisis financiero que podía garantizarme un ascenso en la firma de contabilidad donde trabajaba. Recuerdo su reacción como si fuera ayer. Estaba sentado en su sillón favorito, leyendo el periódico. Ni siquiera bajó el periódico para mirarme. «Otro curso», dijo por encima de las páginas. «¿Para qué necesitas más papeles? Ya tienes un trabajo. No malgastes el dinero en tonterías. Ahorra. Es lo que la gente inteligente hace». La ironía era tan amarga que me quemó la garganta. Le habían dado a Ricardo una fortuna para quemarla en un capricho, y a mí me negaban una miseria para invertir en mi futuro. No discutí. Simplemente di media vuelta y me fui. Pagué el curso con el dinero que había ahorrado para cambiar mi viejo coche. Valió la pena. Conseguí el ascenso. Pero nunca olvidé la lección, el dinero de la familia era para financiar los sueños de Ricardo, los míos tenían que financiarse con mis propios sacrificios. Y luego estaba el reloj. El único regalo que mi padre me había hecho, cuando cumplí 12 años. Un reloj de pulsera barato, de plástico, con la esfera de un superhéroe que ya entonces me parecía infantil. Se rompió a la semana, pero nunca lo tiré. Lo guardaba en un cajón, y a veces, en momentos de estrés o de duda, lo sacaba y lo sostenía en la mano. Era un recordatorio patético y tangible de lo poco que se necesitaba para comprar mi lealtad, de lo desesperado que estaba por cualquier migaja de afecto. A lo largo de los años, se convirtió en un tic nervioso. En las cenas familiares, cuando la conversación inevitablemente giraba en torno a los logros de Ricardo, mi mano derecha buscaba mi muñeca izquierda, donde el reloj fantasma todavía parecía estar. Era un gesto inconsciente, un ancla en medio de la tormenta de la indiferencia. La última cena familiar antes del desastre fue la culminación de todo. Habíamos ido a celebrar mi último ascenso, uno importante esta vez. Sofía había insistido. «Tienen que reconocerlo, Fabián. Es un gran logro». Llegamos con una botella de buen vino. Anuncié la noticia con un nudo de nervios en el estómago. Mi padre asintió lentamente. «Ah, qué bien», dijo, y su tono era tan entusiasta como el de quien lee la lista de la compra. Mi madre forzó una sonrisa y dijo, «Felicidades,
mi niño. Hay que tener cuidado con tanto estrés. Y eso fue todo. 2 frases. Inmediatamente después, mi padre se giró hacia Ricardo. Hablando de cosas importantes, Ricardito, ¿cómo van los preparativos de la boda? Tu madre me ha dicho que el menú de degustación fue un éxito. Tenemos que asegurarnos de que sea la boda del año. Durante los siguientes 90 minutos, escuchamos cada detalle, las flores importadas, la banda de música de 6 integrantes, el vestido de diseñador de Valeria, la prometida de Ricardo. Mi ascenso fue olvidado, borrado de la conversación como una nota a pie de página irrelevante. Sentí la mano de Sofía apretando la mía bajo la mesa. Mi otra mano, por instinto, fue a mi muñeca vacía. El reloj fantasma estaba allí, recordándome mi lugar. Yo era el fondo. El telonero. El hombre cuyo éxito era, en el mejor de los casos, una distracción molesta del evento principal, la gloriosa vida de Ricardo, patrocinada y dirigida por nuestros padres. La llamada llegó 2 semanas antes de la boda. Era mi madre. Su voz era melosa, un tono que yo había aprendido a asociar con una petición inminente. Fabián, mi vida, ¿cómo estás?, empezó. Bien, mamá. Ocupado. ¿Qué pasa? Odiaba los rodeos. Ay, siempre tan directo. Quería invitaros a ti y a Sofía a cenar este sábado. Solo nosotros 4. Para hablar tranquilamente de los últimos detalles de la boda de tu hermano. Mi instinto me gritó que me negara. Una cena tranquila con mis padres era una contradicción. Pero la parte de mí que todavía anhelaba la normalidad, el niño interior que se negaba a morir, susurró que tal vez esta vez sería diferente. Claro, mamá. Allí estaremos. Colgué y se lo conté a Sofía. Ella frunció el ceño, sus ojos inteligentes analizando la situación. Una cena privada, a estas alturas, dijo lentamente. Esto no es para hablar de flores, Fabián. ¿Quieren algo? Lo sé, admití. Probablemente el discurso del padrino. Querrán que diga algo emotivo y lleno de mentiras sobre mi maravillosa relación con Ricardo. Ten cuidado, me advirtió, poniendo una mano en mi brazo. No dejes que te manipulen. Y sobre todo, ni una palabra de lo de la casa. De nuestro dinero. Tranquila. Sé cómo manejarles. Qué iluso fui. La cena fue una obra maestra de la manipulación pasivo-agresiva. Mi padre habló sin parar de los gastos de la boda, mencionando cifras astronómicas como si tal cosa. Pero todo vale la pena por ver a tu hermano feliz. La familia es lo primero, ¿verdad, Fabián? La familia se apoya. Cada frase era una indirecta. Mi madre, por su parte, se centró en el legado. Esta boda es más que una fiesta. Es una declaración. Demuestra quiénes somos, de dónde venimos. Y es importante que todos estemos a la altura. Como hermano, tienes una responsabilidad especial. Tu regalo, tu presencia, todo tiene que reflejar el amor y la unidad de esta familia. El mensaje era tan sutil como un martillazo. Esperaban un regalo de bodas extravagante, uno que estuviera a la altura del espectáculo que estaban montando. Un regalo que, por supuesto, yo no podía permitirme si quería comprar nuestra casa. Me mantuve firme. Asentí, sonreí y ofrecí vaguedades. Por supuesto, haremos lo que nos corresponde. Ricardo es mi hermano. Cuando nos fuimos, sentí un alivio inmenso, como si hubiera sobrevivido a un interrogatorio. En el coche, Sofía estaba callada. ¿Ves? No ha sido tan malo, dije, intentando sonar convincente. Ella negó con la cabeza. No te has dado cuenta, ¿verdad? No estaban pidiendo. Estaban advirtiendo. La forma en que tu padre te miraba cuando hablabas, era como si te estuviera tasando. Calculando tu valor. Sentí un escalofrío. Estás exagerando, Sophie. Ojalá, respondió, y su voz era apenas un susurro. Ojalá estuviera exagerando. Pero conozco esa mirada. Es la mirada de alguien que cree que tiene derecho a todo lo que es tuyo. No quise creerla.
Me aferré a la idea de que había superado la prueba, de que había protegido nuestro secreto. No sabía que esa noche no había sido una prueba, sino la última evaluación antes de ejecutar la sentencia. Habían medido mi resistencia y, al verla, habían decidido que la única forma de conseguir lo que querían no era pidiendo, sino tomando. La noche antes de la boda de Ricardo, el timbre de nuestro apartamento sonó de forma inesperada. Eran las 9. Sofía y yo estábamos en el sofá, viendo una película, intentando desconectar del estrés que se había acumulado durante toda la semana. Me levanté con extrañeza y miré por la mirilla. Eran ellos. Mi padre y mi madre, parados en el pasillo con una sonrisa forzada y varias bolsas de comida para llevar en las manos. Abrí la puerta, confundido. ¿Qué hacéis aquí? Sorpresa, canturreó mi madre, entrando sin esperar invitación. Sabíamos que estaríais cansados y no tendríais ganas de cocinar. Así que os hemos traído la cena. Mi padre entró detrás de ella, con una botella de tequila caro en la mano. Y algo para celebrar por adelantado. Mañana se casa mi campeón. Sofía se levantó del sofá, con una expresión de cautela que intentaba disimular con una sonrisa educada. No teníais que haberos molestado. Tonterías. Somos una familia, dijo mi madre, ya en la cocina, abriendo los recipientes de plástico. El olor a carnitas y mole llenó nuestro pequeño apartamento. La situación era surrealista. Mis padres nunca venían sin avisar. Nunca nos traían la cena. Su repentino ataque de generosidad era tan sospechoso como una nevada en pleno agosto. Pero, ¿qué podía hacer? ¿Echarlos? Nos sentamos a la mesa. La comida estaba deliciosa, tenía que admitirlo. Y el tequila era suave. Mi padre no paraba de llenar mi vaso. Bebe, hombre, bebe. Hay que festejar. La conversación, al principio, fue ligera. Anécdotas de la infancia de Ricardo, chistes malos de mi padre. Pero poco a poco, como una marea lenta y venenosa, el tono empezó a cambiar. Empezaron a sacar viejos rencores, viejas decepciones, siempre disfrazadas de bromas o recuerdos cariñosos. ¿Te acuerdas, Fabián, de cuando rompiste el trofeo de natación de Ricardo?, dijo mi padre, riendo. ¿Qué disgusto se llevó? Siempre has sido un poco torpe, ¿eh? No había roto ningún trofeo. Ricardo lo había tirado en un ataque de ira después de perder una competición, y yo había cargado con la culpa para evitarle un castigo. Pero corregir la historia ahora sería inútil. Y esa vez que te perdiste en el centro comercial, añadió mi madre. Teníamos el corazón en un puño. Ricardo, en cambio, nunca nos dio esos sustos. Siempre fue tan responsable. Mentira. Yo me había quedado quieto donde me dijeron mientras ella se iba a ver un escaparate y se olvidaba de mí durante una hora. Ricardo era el que se escapaba constantemente. Era una tortura psicológica. Un ataque coordinado para desestabilizarme, para hacerme sentir pequeño, incompetente, el eterno segundón. Cada historia era una aguja clavándose en mi piel. Sofía intentó cambiar de tema varias veces, pero ellos la ignoraban y volvían a la carga. Yo bebía. Bebía para apagar el fuego de la frustración que crecía en mi pecho. Bebía para no gritarles que se callaran, que sus recuerdos eran mentiras diseñadas para justificar su favoritismo. La conversación derivó hacia el futuro. Hacia mi futuro. ¿Y tú, Fabián, qué? ¿Piensas quedarte en ese puestecito de oficinista toda la vida?, preguntó mi padre, con un falso aire de preocupación. Tienes que tener más ambición. Mira a tu hermano. Siempre apuntando alto. Estoy bien donde estoy, papá. Tengo un plan. ¿Un plan?, se burló. ¿Cuál es tu plan? ¿Comprar un coche un poco menos viejo? Tienes que pensar en grande. Pero claro, para eso hace falta ser un tiburón, y tú siempre has sido más bien una sardina. La humillación era tan directa, tan cruel, que me quedé sin palabras. Sentí la mano de Sofía buscando la mía bajo la mesa. Su apretón era lo único que me mantenía anclado a la realidad.
Mi madre vio mi expresión y cambió de táctica, adoptando su papel de víctima. Tu padre solo se preocupa por ti, mi vida. Nos duele verte tan conformado. Queremos que seas feliz, como tu hermano. Felicidad. Para ellos, la felicidad era sinónimo de dinero, de estatus, de apariencias. Mi felicidad, la que yo estaba construyendo en silencio con Sofía, una felicidad basada en el amor, el respeto y el trabajo duro, era invisible para ellos. No contaba. Cuando por fin se fueron, cerca de la medianoche, yo estaba agotado. No solo por el tequila, sino por el esfuerzo emocional de haber soportado su asalto durante 3 horas. Me sentía vacío, como si me hubieran drenado la energía vital. Son increíbles, susurró Sofía mientras recogía los platos. Vienen aquí, te insultan en tu propia casa y lo llaman preocupación. Ya da igual, Sophie. Mañana es la boda, y después de eso, se acabará. Nos centraremos en lo nuestro y ya está. Me fui a la cama con la cabeza dándome vueltas. Me dormí casi al instante, un sueño pesado, sin sueños, el sueño de un hombre que ha sido derrotado en una batalla que ni siquiera sabía que estaba librando. No sabía que mientras yo dormía, vencido por el agotamiento y el alcohol, ellos, mis propios padres, estaban llevando a cabo el golpe final, el acto de traición definitivo que lo cambiaría todo para siempre. La luz que se filtraba por la persiana era gris y hostil. Me desperté con un dolor de cabeza sordo y la boca seca como el desierto. Por un momento, no recordé nada. Solo sentía una extraña pesadez en el cuerpo y una niebla en la mente. Miré el reloj. Las 10:30 de la mañana. Las 10:30. La boda era a la 1. Me senté de golpe en la cama, y el mundo giró a mi alrededor. Mierda, susurré. Sofía ya no estaba en la cama. Oí el sonido de la ducha. Me levanté, tambaleándome un poco, y fui a la cocina a por agua. Mientras el vaso se llenaba, los recuerdos de la noche anterior volvieron en fogonazos. La llegada de mis padres. El tequila. Las palabras de mi padre. Sardina. Sentí una oleada de amargura. Fue entonces cuando lo sentí. No fue un pensamiento consciente, sino una punzada de pánico puro, una alarma visceral que se disparó en mi interior. Algo no estaba bien. La visita, la extraña generosidad, la forma en que me habían empujado a beber. No encajaba. Dejé el vaso a medio llenar y caminé, casi corrí, de vuelta a la habitación. Mi corazón había empezado a latir deprisa, un tambor desbocado en mi pecho. Me arrodillé, aparté las mantas con manos febriles y saqué la caja de metal. El pestillo. El chasquido. La tapa abierta. El vacío. El mundo se detuvo. El zumbido en mis oídos volvió, más fuerte esta vez. Miré el fondo de la caja, esperando que mis ojos me estuvieran engañando, que el dinero se hubiera vuelto invisible. Pero no. Estaba vacía. Completamente, absolutamente vacía. Un sonido gutural escapó de mi garganta, algo entre un gemido y un grito ahogado. Sofía salió del baño en ese momento, envuelta en una toalla, con el pelo mojado. ¿Fabián? ¿Qué pasa? No pude responder. Solo pude señalar la caja abierta en el suelo. Ella se acercó, y su expresión pasó de la confusión a la comprensión y al horror en una fracción de segundo. Se llevó una mano a la boca, y sus ojos se llenaron de lágrimas. No, susurró. No, no, no. No puede ser. Pero sí podía ser. Y era. La visita de anoche. No había sido una simple cena de manipulación. Había sido un reconocimiento del terreno. Una operación de distracción. Me habían emborrachado, me habían agotado, para asegurarse de que dormiría como un muerto ¿mientras ellos qué? ¿Cómo? Mi mente, de repente, se aclaró. La niebla se disipó, reemplazada por una claridad helada y aterradora. La llave. Siempre dejábamos una llave de repuesto bajo el felpudo para emergencias. Una costumbre estúpida, una confianza infantil. Ellos lo sabían. Siempre lo habían sabido.
Habían esperado. Habían esperado a que nos durmiéramos, y luego habían vuelto. Habían entrado en nuestra casa como ladrones en la noche. Habían caminado por nuestro pasillo, habían entrado en nuestra habitación mientras dormíamos, indefensos. Habían metido la mano bajo nuestra cama y se habían llevado nuestro futuro. La imagen era tan vívida, tan obscena, que sentí náuseas. Hijos de puta, dije, y la palabra salió como un escupitajo, llena de veneno. Hijos de la grandísima puta. Me levanté de un salto. La rabia era una cosa física, una energía eléctrica que recorría mis venas. Quería romper algo. Quería gritar hasta quedarme sin voz. Quería conducir hasta su casa y derribar la puerta. Sofía me agarró del brazo. Fabián, para. Para y piensa. Pensar. ¿Pensar en qué, Sofía? Nos han robado. Mi propia familia nos ha robado. Lo sé, dijo ella, y su voz, aunque temblorosa, era firme. Lo sé. Pero la rabia no nos va a devolver el dinero. Tenemos que ser inteligentes. Inteligentes. La palabra me golpeó. Mi padre me había llamado sardina. Un animal pequeño, débil, que nada en bancos para sobrevivir. Un pez que es devorado por los tiburones. Y ellos eran los tiburones. Siempre lo habían sido. Pero se equivocaban en algo. Yo no era una sardina. Era un analista. Mi mundo eran los números, los patrones, la lógica. La rabia era una emoción, y las emociones eran variables incontrolables. Para luchar contra ellos, no necesitaba rabia. Necesitaba datos. Necesitaba una estrategia. Miré a Sofía, y ella vio el cambio en mis ojos. La furia ciega estaba siendo reemplazada por algo mucho más frío, mucho más peligroso. Una calma glacial. Tienes razón, dije, y mi voz sonó extraña, distante. Se acabaron las emociones. Se acabaron las esperanzas. Se acabó el ser el buen hijo. A partir de ahora, esto es una transacción. Un ajuste de cuentas. Y te juro, Sofía, te juro que al final del día, el balance va a salir a mi favor. Conduje como un autómata. Las calles de la ciudad, normalmente un caos de tráfico y ruido, me parecían lejanas, como vistas a través de un cristal grueso. Sofía iba a mi lado, en silencio, su presencia era una mezcla de apoyo y preocupación. No intentó detenerme. Sabía que necesitaba esto. Necesitaba oírlo de sus labios. Necesitaba que la traición tuviera voz. La casa de mis padres era la misma de siempre. Un chalet de 2 plantas en un barrio residencial, con un césped perfectamente cuidado y flores en las ventanas. Una fachada de normalidad, de respetabilidad. Hoy, me parecía un mausoleo, un monumento a la mentira. Aparqué bruscamente y bajé del coche sin esperar a Sofía. No llamé al timbre. Usé mi propia llave, la que todavía tenía, y entré. Estaban en el salón. Mi madre, ya vestida y maquillada para la boda, arreglando un centro de flores. Mi padre, en su sillón de siempre, leyendo el periódico deportivo como si fuera un domingo cualquiera. Ricardo estaba allí también, de pie junto a la ventana, ya enfundado en su traje de novio. Se le veía pálido y nervioso. Levantaron la vista al oírme entrar. La sonrisa de mi madre se congeló en su rostro. Mi padre bajó lentamente el periódico. Solo Ricardo desvió la mirada, incapaz de sostenerme los ojos. Fabián, qué sorpresa, dijo mi madre, recuperando la compostura. ¿Ya estáis listos? No querréis llegar tarde. Avancé hasta el centro de la habitación. No grité. Mi voz era baja, controlada, pero cargada de una intensidad que hizo que el aire vibrara. El dinero, dije. ¿Dónde está? Mi madre parpadeó, adoptando una expresión de perfecta inocencia. ¿Dinero? ¿De qué hablas, mi vida? No me llames, mi vida, espeté, y mi control flaqueó por un segundo. Sabes perfectamente de qué hablo. El dinero de la caja. Nuestro dinero.
Mi padre dobló el periódico con una lentitud exasperante y lo dejó sobre la mesa. Me miró, y en sus ojos no había culpa, ni sorpresa. Había una fría y dura resolución. Está a buen recaudo, dijo, y su voz era la de un juez dictando sentencia. Lo tengo yo. La confesión, tan directa, tan descarada, me dejó sin aire por un instante. Una cosa era saberlo, otra muy distinta oírlo. A buen recaudo, repetí, incrédulo. ¿Lo llamas, a buen recaudo? Lo habéis robado. Habéis entrado en mi casa como ladrones. No uses esa palabra, me advirtió, levantando un dedo. No fue un robo. Fue un acto de protección paternal. Lo hice para protegerte de tu propia arrogancia. ¿Mi arrogancia? Era el futuro de mi familia. Era nuestra casa. Mi voz empezó a subir de volumen, rompiendo la calma que tanto me había esforzado en mantener. Fue entonces cuando mi madre intervino, con su arma preferida, las lágrimas de cocodrilo. Sus ojos se llenaron de agua, y su labio inferior empezó a temblar. ¿Cómo puedes ser tan cruel, Fabián?, sollozó. ¿Cómo puedes pensar en dinero en un día como este? Y hoy es el día de tu hermano. El día más importante de su vida. ¿Y tú solo piensas en ti mismo, en tu casa, en tu egoísmo? La lógica era tan retorcida, tan perversa, que me sentí mareado. Me habían robado los ahorros de toda una vida, y la egoísta era yo. Me giré hacia Ricardo. Él seguía mirando por la ventana, dándome la espalda. ¿Y tú?, le dije. ¿No vas a decir nada? ¿Estabas al tanto de esto? Ricardo se encogió de hombros, un gesto de impotencia patética. Finalmente, se giró, pero sus ojos miraban al suelo, a un punto indefinido entre mis pies. Papá tiene razón, Fabián, murmuró. Solo quieren lo mejor para todos. No hagas una escena, por favor. No hoy. La traición final. No era solo cómplice, estaba de acuerdo. Su silencio, su cobardía, fue la última palada de tierra sobre la tumba de cualquier afecto fraternal que pudiera haber quedado. Eran ellos tres contra mí. Un frente unido, una conspiración familiar. Mi padre se levantó de su sillón. Se acercó a mí, y por primera vez vi algo más en sus ojos, algo más allá del desprecio. Vi su verdadera motivación. Tú no lo entiendes, dijo, casi en un susurro. Yo sé lo que es no tener nada, empezar desde abajo. He luchado toda mi vida para que esta familia tenga un nombre, una reputación. Para que nadie nos mire por encima del hombro. Ricardo es nuestra imagen. Él entiende la importancia de las apariencias. Tú con tu obsesión por el ahorro, con tu vida modesta, eres el trabajo duro que nadie debe ver. Eres un recordatorio de lo que fuimos, no de lo que somos. No iba a permitir que usaras ese dinero para hacer alguna estupidez, para comprar una casa más grande de la que te corresponde e intentar opacar a tu hermano en su gran día. Ahí estaba. La verdad desnuda. No se trataba de protegerme. Se trataba de proteger su frágil ego, su castillo de naipes construido sobre la apariencia y la mentira. Mi éxito silencioso era una amenaza para su narrativa. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Una cuerda que me había mantenido atado a ellos durante 30 años, una cuerda hecha de esperanza y deber filial, se partió en dos. Y con esa ruptura, llegó una extraña sensación de libertad. Ya no tenía nada que perder. Me di la vuelta para irme. No había nada más que decir. La batalla de las palabras estaba perdida antes de empezar. No se puede razonar con quien ha reescrito la realidad para que se ajuste a su propia narrativa. Mientras caminaba hacia la puerta, la voz de mi padre me detuvo. Espera. Me giré. Rebuscó en el bolsillo de su pantalón y sacó un sobre blanco, arrugado. Me lo lanzó. Cayó al suelo, a mis pies. Toma, dijo con desdén. Para que no llegues a la boda con las manos vacías. Un regalo para tu hermano. Para que no digan que no tienes ni para eso. Me quedé mirando el sobre en el suelo. La humillación era tan profunda, tan calculada, que me robó el aliento. No era un gesto de generosidad, por pequeño que fuera.
Era un acto de dominación. Era una forma de decirme, ves, incluso ahora, dependes de mí. Incluso tu capacidad para cumplir con las convenciones sociales más básicas está bajo mi control. Lentamente, me agaché y recogí el sobre. No lo abrí. Simplemente lo sostuve en la mano, sintiendo su peso insignificante. Levanté la vista y los miré a los tres. A mi padre, con su expresión de triunfo. A mi madre, secándose sus lágrimas falsas. A Ricardo, que por fin me miraba, con una mezcla de lástima y alivio en sus ojos. Alivio porque el problema, una vez más, no era él. En ese instante, el niño interior que había vivido dentro de mí durante 30 años, el niño que esperaba una palabra de aprobación, un gesto de cariño, un reloj que no estuviera roto, murió. Lo sentí desvanecerse, convertirse en cenizas. Y en su lugar, nació algo nuevo. Algo frío, afilado y absolutamente claro. No dije nada. Simplemente asentí levemente, metí el sobre en el bolsillo de mi chaqueta y salí de la casa. Sofía me esperaba junto al coche, con el rostro lleno de angustia. Al verme, corrió hacia mí. ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? No respondí. Abrí la puerta del copiloto para que entrara y luego rodeé el coche para sentarme al volante. El silencio en el coche era total. Puse el motor en marcha, pero no me moví. Me quedé mirando al frente, a la fachada impecable de la casa de mis padres. Saqué el sobre del bolsillo. Se lo entregué a Sofía. Ella lo tomó, lo abrió y sacó el contenido. Un fajo de billetes pequeños, doblados. Los contó. 200 euros, dijo en un susurro ahogado. Te han robado miles, y te devuelven 200 euros como si fueras un mendigo. Asentí. No es una devolución. Es un mensaje. Es el precio que le ponen a mi dignidad. Sofía volvió a guardar los billetes en el sobre y me lo devolvió. Sus ojos, normalmente tan cálidos, ahora ardían con una furia helada que igualaba la mía. No vamos a ir a esa boda, ¿verdad?, dijo. Nos vamos a casa. A la mierda con ellos. Negué con la cabeza lentamente. No. Si vamos a ir. Ella me miró, confundida. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para ver cómo celebran con nuestro dinero? No, dije, y mi voz era la de un extraño. Una voz tranquila, precisa, desprovista de toda emoción. No vamos a verlo celebrar. Vamos a darle su regalo de bodas. Sostuve el sobre humillante en mi mano. Y vamos a asegurarnos de que sea un regalo que nunca, jamás, olviden. Giré la llave de contacto y el coche cobró vida. Pero no me dirigí a casa. Me dirigí a mi pequeño despacho, el que tenía montado en una de las habitaciones del apartamento. Sofía no preguntó. Vio la determinación en mi rostro, la tormenta que se estaba gestando detrás de mis ojos tranquilos. Llegamos a casa y fui directo al ordenador. La rabia se había transformado en un combustible de alta eficiencia. Mis dedos volaban sobre el teclado. Ya no era Fabián, el hijo herido. Era Fabián, el analista financiero. Y estaba a punto de llevar a cabo la auditoría más hostil de mi vida. Empecé a buscar archivos, a cruzar datos, a revisar viejos correos electrónicos. Documentos que había guardado por costumbre, por mi naturaleza metódica. El préstamo que había avalado para Ricardo años atrás y que, por supuesto, nunca me había devuelto. Los extractos bancarios que mostraban las transferencias que mis padres le habían hecho para cubrir sus deudas de juego, deudas que siempre negaron. Un análisis que había hecho por mi cuenta, por pura curiosidad profesional, sobre la insostenibilidad del estilo de vida de mi hermano, un estilo de vida financiado íntegramente por mis padres. Cada documento era una pieza del rompecabezas. Cada cifra era un clavo en el ataúd que estaba construyendo. No eran pruebas del robo de esa mañana, eso era imposible de demostrar. Pero eran pruebas de algo mucho más grande, un patrón sistemático de favoritismo, de irresponsabilidad financiera y de mentiras. Imprimí cada página. Las metí en un elegante portafolios de cuero que usaba para las reuniones importantes. Me duché, me afeité y me puse mi mejor traje.
El que guardaba para las ocasiones especiales. Y esta, sin duda, era una ocasión muy, muy especial. Cuando salí de la habitación, Sofía me estaba esperando. Llevaba un vestido rojo impresionante, un color de guerra, de poder. Su maquillaje era perfecto, sus ojos decididos. Ya no había lágrimas. Solo había fuego. Me tendió la mano. Estoy contigo, dijo. Lo sé, respondí, y entrelacé mis dedos con los suyos. Vamos. No queremos llegar tarde a la fiesta. El tiempo que tardamos en prepararnos fue un ballet de eficiencia silenciosa. No hubo discusiones, no hubo dudas. Cada uno sabía lo que tenía que hacer, movidos por una misma corriente de resolución. Mientras yo estaba encerrado en el despacho, transformando años de frustración contenida en datos irrefutables, Sofía se encargaba de la logística de nuestra apariencia. Ella entendía algo fundamental que yo, en mi furia lógica, podría haber pasado por alto. En el campo de batalla de mi familia, la percepción lo era todo. No podíamos llegar pareciendo víctimas. No podíamos mostrar ni una grieta en nuestra armadura. Teníamos que parecer intocables, exitosos, como si el robo de nuestro futuro fuera un simple mosquito que habíamos apartado de un manotazo. Cuando salí del despacho, con el portafolios de cuero en la mano como un general con su maletín de estrategias, ella había preparado mi traje sobre la cama. El azul marino, el más caro, el que irradiaba confianza. La camisa blanca, perfectamente planchada. La corbata de seda plateada. Ponte esto, dijo, sin mirarme, su voz concentrada. Y los gemelos de plata. Los que te regalé en nuestro aniversario. Obedecí sin rechistar. Mientras me vestía, la vi moverse por la habitación. Eligió su vestido rojo, un color audaz y desafiante. Se maquilló con una precisión meticulosa, acentuando sus ojos con un delineador oscuro y afilado. Su transformación era tan profunda como la mía. La mujer dulce y comprensiva había dado paso a una guerrera, una aliada formidable. Cuando estuve listo, me miré al espejo. El hombre que me devolvía la mirada era un extraño. Había una dureza en mis ojos que no reconocía, una tensión en mi mandíbula que hablaba de una voluntad inquebrantable. El traje me quedaba perfecto. Parecía poderoso. Parecía peligroso. Sofía se acercó y me ajustó el nudo de la corbata. Sus dedos estaban fríos, pero firmes. ¿Estás seguro de esto, Fabián?, preguntó en voz baja, no como una duda, sino como una última confirmación. Sostuve el portafolios. El cuero se sentía frío y sólido en mi mano. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Durante 30 años he jugado según sus reglas. Hoy, van a jugar según las mías. Y mis reglas se basan en hechos, no en sentimientos. Ella sintió, una leve sonrisa dibujándose en sus labios rojos. Entonces, vamos a darles una lección de contabilidad. El portafolios no solo contenía papeles. Contenía mi venganza. Cada página era un arma. La primera, el contrato de aval del préstamo de Ricardo, con mi firma clara y la suya temblorosa. La segunda, un correo electrónico de mi madre pidiéndome discreción sobre una pequeña ayuda que le habían dado a Ricardo para pagar una deuda. Adjuntando el comprobante de la transferencia que yo mismo le ayudé a hacer online. La tercera, el análisis financiero que había preparado, con gráficos de barras y proyecciones que demostraban que, sin el subsidio paterno, mi hermano estaría en bancarrota en menos de 6 meses. No eran solo armas. Eran la verdad. Una verdad que había permanecido oculta bajo capas de mentiras familiares y sonrisas forzadas. Hoy, esa verdad iba a salir a la luz. Y lo haría en el escenario más público y humillante posible. El lugar de la boda era una hacienda restaurada a las afueras de la ciudad, un cliché de lujo rústico que gritaba dinero nuevo. Balas con uniformes impecables corrían a aparcar los coches de alta gama. Un cuarteto de cuerda tocaba música clásica en el jardín de la entrada. Todo era una exhibición, un decorado perfecto para la obra de teatro de mis padres. Cuando llegamos, todas las miradas se giraron hacia nosotros. Nuestra llegada no pasó desapercibida. El coche, aunque no era lujoso,
estaba limpio y brillante. Y nosotros irradiábamos una confianza que desentonaba con nuestro papel de parientes pobres. El traje azul, el vestido rojo. Caminábamos erguidos, con una sonrisa serena en los labios, como si fuéramos los dueños del lugar. Vi a mi madre cerca de la entrada, hablando con unas amigas. Su sonrisa se tensó al vernos. Sus ojos recorrieron nuestra apariencia, y vi un destello de confusión, de alarma. Esperaba vernos derrotados, avergonzados. No esperaba esto. No esperaba poder. Se disculpó con sus amigas y se acercó a nosotros. Fabián, Sofía. Qué bien que hayáis llegado, dijo, su voz un poco más aguda de lo normal. Estáis, muy elegantes. La ocasión lo merece, mamá, respondí con una amabilidad gélida. Le di un beso en la mejilla que debió de sentirse como un trozo de hielo. Mi padre nos vio desde lejos y se acercó, con Ricardo a su lado. La expresión de mi padre era una mezcla de desprecio y sorpresa. Ricardo, por otro lado, parecía un fantasma. Su rostro estaba pálido, sudoroso, y sus ojos no paraban de moverse, evitando los míos a toda costa. Vaya, vaya, dijo mi padre, mirándome de arriba abajo. Parece que el dinero del sobre te ha sentado bien. ¿Te has comprado un traje nuevo, eh? Sonreí. No, papá. Este es el traje que me pongo cuando voy a cerrar un trato importante. Su sonrisa vaciló. No entendía mi juego. Estaba acostumbrado a mi sumisión, a mis evasivas. No estaba preparado para la confrontación directa, para la ironía afilada. Nos movimos por la fiesta como depredadores. Saludamos a los tíos, a los primos, a los amigos de la familia. A todos les sonreíamos, les dábamos la enhorabuena, actuábamos con una normalidad impecable. Pero nuestra presencia era una bomba de relojería. La gente notaba la tensión. Podía verlo en sus miradas curiosas, en los susurros que empezaban cuando nos dábamos la vuelta. La familia de Valeria, la novia, nos observaba con especial interés. Eran gente de dinero, de buena familia, y su radar para detectar problemas familiares estaba finamente sintonizado. Encontré a don Carlos, un viejo amigo de mi padre, un hombre de negocios respetado en la ciudad. Siempre me había tratado con amabilidad. Fabián, muchacho. Qué alegría verte, dijo con su vozarrón. Igualmente, don Carlos. Se ve usted muy bien. No tan bien como tú. Se te ve, diferente. Con más aplomo. Ese trabajo te está sentando de maravilla. Gracias, don Carlos. De hecho, he aprendido mucho últimamente. Sobre todo de contabilidad y de justicia. Le di una palmada en el hombro y seguí caminando, dejando la frase flotando en el aire. Vi cómo miraba a mi padre, con una nueva expresión de intriga en el rostro. Estaba sembrando las semillas. Preparando el terreno. La ceremonia fue un borrón de palabras vacías sobre el amor y la confianza. Mientras el juez hablaba, mis ojos estaban fijos en mi padre. Él también me miraba, desafiante. Era un duelo silencioso en medio de la farsa. Él creía que había ganado. Creía que me había puesto en mi sitio. Qué poco sabía. Durante el cóctel, me aseguré de que el portafolios de cuero estuviera siempre visible, apoyado en la silla a mi lado, o en mi regazo. Era un personaje más en la obra, un objeto misterioso que despertaba la curiosidad. Oí a una prima preguntarle a mi madre qué llevaba yo ahí. Mi madre desvió la pregunta con nerviosismo. La tensión era un organismo vivo. Crecía con cada minuto que pasaba. La música, las risas, el tintineo de las copas, todo parecía un sonido de fondo para el drama silencioso que se estaba desarrollando. Sofía estaba a mi lado, una presencia tranquila y sólida. De vez en cuando, nuestras miradas se cruzaban, y en sus ojos veía la misma determinación de acero que sentía en mi interior. Finalmente, llegó el momento. El maestro de ceremonias anunció que era la hora de los brindis. El padrino, el mejor amigo de Ricardo, dijo unas cuantas anécdotas insulsas. Luego, el padre de la novia.
Y entonces, el maestro de ceremonias dijo las palabras que yo estaba esperando. Y ahora, para unas palabras de parte de su familia, tenemos al hermano del novio, Fabián. Un aplauso educado recorrió el salón. Me levanté lentamente, cogí mi portafolios y caminé hacia el pequeño escenario. Todas las miradas estaban puestas en mí. Sentí los ojos de mi padre como dos puñales en mi espalda. Los de mi madre, suplicantes, pidiéndome silencio. Los de Ricardo, llenos de pánico. Subí al escenario, ajusté el micrófono y miré a la multitud. Sonreí. Una sonrisa amplia, tranquila, la sonrisa de un hombre que tiene el control absoluto de la situación. Buenas noches a todos, empecé, y mi voz sonó clara y firme en el silencio expectante. La tormenta estaba a punto de desatarse. Buenas noches a todos, repetí, dejando que el silencio se asentara. Ricardo, Valeria, felicidades. Os deseo toda la felicidad del mundo. Y como es costumbre en estas ocasiones, se espera que el hermano del novio comparta algunos recuerdos entrañables, algunas anécdotas divertidas sobre la hermandad. Hice una pausa, recorriendo el salón con la mirada. Vi rostros sonrientes, expectantes. Vi a mis padres, tensos como cuerdas de violín. Pero hoy no voy a hacer eso, continué, y mi tono cambió, perdiendo su calidez superficial y adquiriendo un filo cortante. Hoy, en lugar de hablar de sentimientos, que a menudo son confusos y engañosos, he decidido hablar de algo mucho más claro, mucho más honesto. Hoy voy a hablar de contabilidad familiar. Un murmullo de confusión recorrió la sala. Vi a mi padre empezar a levantarse de su silla, pero la mirada de don Carlos, sentado en la misma mesa, lo detuvo. Dejé el portafolio sobre el atril y lo abrí con una deliberada lentitud. Veréis, en toda familia, como en toda empresa, hay un balance. Hay activos y pasivos. Hay inversiones y hay deudas. Y durante 30 años, he tenido un asiento de primera fila para observar el balance de la nuestra. Saqué el primer documento. El contrato de aval. Lo sostuve en alto para que todos lo vieran. Activo número 1, la generosidad fraternal. Hace unos años, mi hermano Ricardo, aquí presente, tuvo una visión empresarial. Para esa visión, necesitaba un préstamo. Y como el banco, sabiamente, requería un aval, yo, su hermano pequeño, firmé. Puse mi nombre y mi modesto patrimonio como garantía. El negocio, lamentablemente, no prosperó. Y el préstamo, bueno, el préstamo lo acabé pagando yo. Una inversión en la experiencia de mi hermano, supongo. Considerémoslo, capital riesgo. Las sonrisas habían desaparecido. Ahora solo había rostros atónitos. La familia de Valeria miraba a Ricardo, que se había puesto blanco como el papel. Mi madre se tapaba la boca con la mano. Saqué el segundo documento. El correo electrónico. Activo número 2, la discreción filial. No hace mucho, mi hermano tuvo otro, bache financiero. Unas deudas que preferimos no especificar, por decoro. Mi madre me pidió ayuda, no financiera, por supuesto, sino técnica. Me pidió que hiciera una transferencia desde su cuenta para cubrir esa deuda, y me pidió, discreción. Aquí tengo el correo. Una lección sobre cómo el amor familiar a veces requiere un poco de contabilidad creativa para mantener las apariencias. La humillación de mi madre era palpable. Sus mejillas estaban rojas de vergüenza. Mi padre ahora sí estaba de pie. Fabián, basta ya, gritó, su voz retumbando en el salón. Lo ignoré por completo. Mi atención estaba en la audiencia, en el jurado que yo mismo había convocado. Saqué la última pila de papeles, los gráficos, el análisis. Y esto es mi obra maestra. Un análisis financiero del modelo de negocio Ricardo. Una proyección que demuestra, con cifras y datos, que el impresionante estilo de vida de mi hermano, los viajes, los coches, esta misma boda, no es un activo generado por él. Es un pasivo. Un pasivo sostenido íntegramente por la generosidad incondicional de mis padres. Un subsidio constante que ha creado una ilusión de éxito. Coloqué los papeles de nuevo en el atril.
Y entonces, saqué el sobre arrugado del bolsillo de mi chaqueta. El sobre de la humillación. Y hablando de subsidios, esta mañana he recibido uno yo también. Mis padres, en un acto de, llamémosle, justicia distributiva, decidieron que mi situación financiera era demasiado holgada. Que mi sueño de comprar una casa, un sueño construido con mi trabajo y el de mi esposa, era un acto de arrogancia que podía opacar a mi hermano. Así que esta mañana, entraron en mi casa y vaciaron la caja donde guardaba cada centavo de nuestros ahorros. Un grito ahogado se oyó en la sala. Era Sofía, pero no eran lágrimas de tristeza, eran de furia contenida. Todas las cabezas se giraron hacia mis padres. Estaban desnudos, expuestos bajo la luz cruda de la verdad. Pero no os preocupéis, dije, con una sonrisa torcida. No me dejaron con las manos vacías. Levanté el sobre. Me dejaron esto. 200 euros. Para el regalo de bodas. Y aquí está. Abrí el sobre, saqué los billetes y los dejé caer sobre el atril. Volaron por el aire y aterrizaron suavemente sobre los otros papeles, sobre la montaña de mentiras. Mi regalo para vosotros, Ricardo y Valeria, es este. Es la verdad. Es un balance final. Ricardo, te regalo la oportunidad de empezar de cero, de construir algo por ti mismo, si es que puedes. Y a vosotros, papá y mamá, os regalo las consecuencias. Os regalo el silencio que seguirá a mis palabras. Os regalo las miradas de toda esta gente. Os regalo el verdadero valor de vuestras acciones. Me giré hacia mi hermano. Felicidades, campeón. Hoy, por fin, eres el centro de atención. Indiscutiblemente. Y con eso, me di la vuelta, dejé el micrófono, cogí mi portafolios vacío y bajé del escenario. El silencio en el salón era total, absoluto. Era el silencio de un edificio que se ha derrumbado. Caminé con la cabeza alta, encontré a Sofía, tomé su mano y, juntos, salimos de la hacienda, dejando atrás las ruinas de mi antigua familia. El aire de la noche nunca se había sentido tan limpio, tan puro. Al cerrar la puerta del coche, sentí como si hubiera contenido la respiración durante 30 años y por fin pudiera exhalar. El sonido del motor al arrancar fue el punto final de un capítulo de mi vida. Mientras nos alejábamos, no miré atrás. No necesitaba ver el caos que había desatado. Podía sentirlo. Podía imaginar los susurros convirtiéndose en murmullos, los murmullos en acusaciones. Podía ver a la familia de Valeria rodeando a mis padres, exigiendo explicaciones. Podía ver a Ricardo, solo en medio de la tormenta que él había ayudado a crear. Sofía permaneció en silencio durante los primeros minutos, con la vista fija en la carretera. Luego, lentamente, extendió su mano y la puso sobre la mía, que agarraba el volante con demasiada fuerza. «Lo has hecho», susurró. «Dios mío, Fabián, de verdad que lo has hecho». «Tenía que hacerlo», respondí, y mi voz sonaba ronca. Era la única manera. «Lo sé. Ha sido terrible y magnífico al mismo tiempo». Llegamos a nuestro apartamento. El mismo lugar que esa mañana había sido el escenario de nuestra desesperación. Ahora se sentía diferente. Se sentía como un puerto seguro. Como un hogar. Lo primero que hice al entrar fue ir al cajón donde guardaba el viejo reloj de plástico roto. Lo saqué. La correa estaba agrietada, el superhéroe de la esfera, descolorido. Durante años, había sido el símbolo de mi estúpida esperanza. Lo sostuve en la palma de mi mano por última vez, y luego, sin ceremonia, lo dejé caer en la papelera. No sentí pena. Sentí alivio. La noche fue larga. No dormimos. Hablamos. Hablamos como nunca antes. Sobre el dolor, la rabia, la liberación. Y por primera vez, hablamos del futuro sin la sombra de mi familia cerniéndose sobre nosotros. Era un futuro incierto, sin ahorros, pero era nuestro. Los ecos de la boda no tardaron en llegar. Al día siguiente, el teléfono de Sofía empezó a sonar. Eran primas lejanas, amigas de la familia, todas con la misma mezcla de curiosidad morbosa y falsa solidaridad.
Sofía los despachó con una frialdad educada. La verdadera noticia llegó a través de don Carlos. Me llamó esa misma tarde. Fabián, dijo, su voz seria. Quería decirte que lo que hiciste ayer, se necesitó mucho coraje. Tu padre y yo hemos sido amigos durante 40 años, pero la amistad se basa en el respeto. Y lo que él te hizo, eso no tiene nombre. Gracias, don Carlos. Significa mucho para mí. La boda fue un desastre, como te puedes imaginar. La familia de Valeria se fue a la media hora. Creo que ese matrimonio no va a durar mucho. Y tu padre, nunca lo había visto tan pequeño. La gente se apartaba de él. Su reputación, por la que tanto ha luchado, se ha hecho añicos en una noche. Colgué el teléfono. No sentí alegría. No sentí triunfo. Solo una profunda y agotadora sensación de finalidad. La guerra había terminado. Y aunque yo había ganado, las cicatrices permanecerían para siempre. Pasaron los meses. La vida continuó, como siempre lo hace. Sofía y yo nos sumergimos en el trabajo, intentando reconstruir nuestro sueño ladrillo a ladrillo, esta vez desde una base mucho más precaria. El silencio de mi familia era total. No hubo llamadas, ni mensajes, ni intentos de disculpa. Era como si hubiera dejado de existir para ellos, lo cual, para mi sorpresa, era un alivio. Pero algo me carcomía por dentro. La justicia que había obtenido en la boda había sido emocional, social. Pero la justicia financiera, la devolución de lo que era mío, seguía pendiente. Sabía que nunca me lo devolverían voluntariamente. Y la idea de que estuvieran disfrutando de mi dinero, del sudor de mi frente, era una espina clavada en mi orgullo. Así que empecé a investigar. En mis ratos libres, me convertí en un detective aficionado. Usando mis habilidades de analista, empecé a rastrear las finanzas de mi padre. Era difícil. Era un hombre de la vieja escuela, que usaba mucho efectivo y transacciones opacas. Pero poco a poco, empecé a encontrar inconsistencias. Pequeñas compras de terrenos en pueblos remotos, movimientos de dinero a través de cuentas de terceros. Había un patrón, pero no podía encontrar el nexo, la pieza que uniera todo el rompecabezas. Me estaba frustrando, golpeando contra una pared de ladrillos. Y entonces, cuando estaba a punto de rendirme, recibí una llamada de un número desconocido. Fabián, dijo una voz vacilante, una voz que no había oído en años. Sí, ¿quién es? Soy yo. Tu tío Miguel. Mi tío Miguel. El hermano pequeño de mi padre. Un hombre bueno, pero débil, que siempre había vivido a la sombra de su hermano mayor. Nunca se había enfrentado a él, nunca había cuestionado sus injusticias. Tío, dije, sorprendido. ¿Cómo estás? Yo, estoy bien. Escucha, Fabián, no tengo mucho tiempo. Te he llamado porque no es justo. Lo que te hicieron no es justo. Y yo he sido un cobarde toda mi vida por no decir nada. No te preocupes, tío. Ya no importa. Sí que importa, insistió. No puedo devolverte tu dinero, pero puedo darte algo. Una llave. ¿Recuerdas cuando murió el abuelo? Tú eras muy pequeño. Dejó un dinero, una pequeña herencia. Se suponía que era para que tu padre la repartiera entre él y yo. Pero él dijo que la invertiría, que la haría crecer para el futuro de la familia. Mintió. Compró unas tierras con ese dinero. Unas tierras que puso a su nombre, pero que legalmente, la mitad de ellas me pertenecían. Y por extensión, moralmente, te pertenecen a ti. Me quedé en silencio, procesando la información. Nunca reclamé nada, continuó, su voz llena de arrepentimiento. Le tenía miedo. Pero he guardado los papeles originales durante todos estos años. No sé por qué. Quizás esperaba que algún día tendría el valor de hacer lo correcto. Y ese día es hoy. Tío, no sé qué decir. No digas nada. Solo escucha. Las tierras se llaman La Escondida. Están en el registro del pueblo de San Jacinto. Busca ese nombre. El resto,
El resto tendrás que hacerlo tú. Yo ya he hecho más de lo que he hecho en toda mi vida. Cuídate, sobrino. Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, mi mente corriendo a toda velocidad. La escondida. La pieza que faltaba. No era una solución, era una pista. Pero era todo lo que necesitaba. Con el nombre de la escondida y la ayuda de un abogado joven y ambicioso que encontré a través de un contacto de Sofía, el muro de ladrillos contra el que me había estado golpeando empezó a desmoronarse. El abogado, un tiburón de verdad, se sumergió en los registros de la propiedad de San Jacinto y encontró exactamente lo que mi tío Miguel había dicho. Un gran terreno, comprado por mi padre un mes después de la muerte de mi abuelo, pagado en efectivo. El siguiente paso fue un trabajo de investigación legal. Rastreando las leyes de sucesiones de la época, mi abogado demostró que la mitad de los fondos de esa compra provenían de la herencia que legalmente le correspondía a mi tío. Y con una declaración jurada de mi tío Miguel, teníamos un caso sólido. No demandé a mi padre. Eso habría sido largo, costoso y público. Y yo ya no buscaba un espectáculo. Buscaba justicia. Mi abogado solicitó una mediación privada. La reunión tuvo lugar en el despacho del abogado. Mi padre llegó solo. Se le veía más viejo, más delgado. La arrogancia había sido reemplazada por un cansancio amargo. Cuando vio los papeles sobre la mesa, la escritura original, la declaración de su hermano, no dijo nada. Simplemente se sentó y miró al vacío. Mi abogado fue brillante. No fue agresivo. Simplemente expuso los hechos de forma clara, lógica e irrefutable. Explicó las consecuencias legales si el asunto llegaba a los tribunales, acusaciones de fraude, perjurio, una batalla legal que destruiría lo que quedaba de su nombre. Al final, mi padre levantó la vista y me miró. Por primera vez en mi vida, no vi desprecio, ni indiferencia. Vi derrota. ¿Cuánto?, preguntó con voz ronca. Mi abogado deslizó una hoja de papel sobre la mesa. No era la cantidad exacta que me habían robado. Era la valoración actual de la mitad del terreno de la escondida, que con los años había multiplicado su valor. Era una cifra considerablemente mayor. Mi padre miró el número. Una risa seca, sin alegría, escapó de sus labios. «Siempre fuiste bueno con los números, Fabián?» Asentí. «Sí. Lo soy». Firmó el acuerdo sin decir una palabra más. Una semana después, el dinero estaba en mi cuenta. No sentí euforia. No sentí el placer de la venganza. Sentí el peso de la justicia. Había recuperado lo que era mío, con intereses. Había ganado la guerra, no con gritos ni con violencia, sino con la herramienta que él siempre había despreciado en mí, mi inteligencia tranquila y metódica. Han pasado 5 años. Estoy sentado en el porche de mi casa. No es una mansión. Es una casa bonita, de 2 plantas, con un jardín donde el césped siempre parece necesitar un corte. Puedo oír las risas de mis hijos desde el interior. Mateo, de 4 años, y Luna, de 2. Están ayudando a Sofía a hacer galletas, lo que probablemente significa que hay más harina en el suelo que en el bol. El sol de la tarde me calienta la cara. En la mesita a mi lado hay un vaso de limonada y un libro de contabilidad que estoy revisando para un cliente. La vida es buena. Es tranquila. Es real. A veces, pienso en ellos. Sé, por mi tío Miguel, con quien hablo de vez en cuando, que mis padres vendieron la casa grande y se mudaron a un apartamento más pequeño. Su imperio social se derrumbó. Ricardo, después de un divorcio rápido y costoso, se fue de la ciudad. Trabaja en algo sin importancia, en algún lugar lejano. Son como personajes de un libro que leí hace mucho tiempo. Las emociones fuertes, la rabia, el dolor, se han desvanecido, dejando solo una cicatriz pálida que a veces, en días como hoy, me toco inconscientemente. Sofía sale al porche, limpiándose las manos en el delantal. Tiene una mancha de harina en la nariz. Se sienta a mi lado y apoya la cabeza en mi hombro, igual que hizo aquel día en el terreno baldío. ¿En qué piensas?, pregunta.
En nada en particular, respondo. Solo, en todo. Ella sonríe, porque sabe exactamente a qué me refiero. Mira nuestra casa, nuestro jardín, escucha las risas de nuestros hijos. Es una buena casa, dice en voz baja. La miro. Miro sus ojos, que todavía tienen ese fuego, pero ahora es un fuego cálido, un fuego de hogar. Tomo su mano. Es más que una buena casa, digo. Es la casa que construyó la verdad. Ese día, en la boda, mi padre me llamó sardina. Quizás lo era. Pero a veces, las sardinas aprenden a nadar solas. Aprenden a navegar por corrientes peligrosas y a evitar a los tiburones. Aprenden que su fuerza no está en el tamaño, sino en la resistencia. Mis padres me robaron mi dinero, pero sin saberlo, me dieron el regalo más grande de todos, mi libertad. La libertad de elegir a mi propia familia. La libertad de construir mi propio valor, no basado en su aprobación, sino en mis propios términos. La libertad de enseñarles a mis hijos que un hogar no se mide en metros cuadrados, ni en el lujo de sus muebles, sino en la solidez del respeto y la claridad de la verdad. Y esa, al final del día, resultó ser mi verdadera riqueza. La única que ningún ladrón, por muy cercano que sea, podrá arrebatarme jamás.